Nehemías capítulo 13, para comenzar a leer desde el primer versículo del capítulo. Dice así: Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anam, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Este quizás que es el último capítulo, por cierto, también del último libro que se supone escribió del Antiguo Testamento, que nos ha llegado a nosotros. Podríamos haber esperado que nos trajera una perspectiva positiva y animosa, pero la verdad es que nos tememos que no fue así. La realidad que nos presenta las Escrituras a veces es terriblemente cruda y nos habla de nuestra propia naturaleza. Y al hablar de nuestra propia naturaleza nos habla de cómo nosotros formamos o constituimos el pueblo de Dios. Así que pensando que las cosas serían hacia bien, nos damos cuenta que donde estamos nosotros embuidos vamos afectando y vamos dañando. Es verdad, nos dicen los primeros 3 versículos que hemos leído, que se seguía leyendo e intentando aplicar lo que iban descubriendo en las Escrituras. Aquí incluso, en estos 3 versículos, podríamos haber fundamentado todo un mensaje de lo que nos puede mostrar y enseñar. Cómo cada día en nuestras propias lecturas y de la lectura como iglesia podemos ir encontrando cosas nuevas en las Escrituras que traer a nuestra propia vida. La palabra de Dios es relevante, es fundamental en nuestra vida como individuos, como familia y como iglesia, que tantas veces hemos dicho. Se vio que había algún problema en el pasado de los amonitas, lo cual trajo un principio que la iglesia, el pueblo de Dios, debería de aplicar a lo largo de su historia, y nosotros, cuando vamos encontrando cosas que acontecieron, nos alertan y nos preparan para nosotros. Esto es lo que yo quiero que veamos
con todo este pasaje que hemos leído? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con Jerusalén o con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en esa época? ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos, nos advertimos y aplicamos? Que es importante siempre. Pero resulta que mientras estaban ocurriendo aquellos acontecimientos, viene una declinación, una caída. Nehemías, que es el que nos escribe estas palabras, resulta que tiene que volver otra vez a Babilonia o a Persia o a la capital Susa para ver a Artajerjes. Ya sabéis que Nehemías es el gobernador impuesto por Artajerjes para el pueblo de Israel o de Jerusalén. Parece ser, por las fechas que nos dan en el principio del libro a esta parte, que Nehemías pasó como unos 9 años en la reestructuración del pueblo de Israel, la edificación de los muros, etc. Cuando pasa este tiempo tiene que volver a dar cuentas, explicaciones, llevar otros asuntos a través de la tierra del imperio que dominaba Israel. Y mientras estaba Nehemías, el gobernador, fuera de Jerusalén, pues el liderazgo en Jerusalén no cumple como uno podía estar esperando. Nos cuenta aquí que el sacerdote Eliasib pues empieza a comprometer el evangelio, a comprometer la obra de manera inadecuada. ¿Recordáis el nombre de Tobías que aparecía en los primeros capítulos, en el capítulo 2, versículo 19? Era un enemigo de la obra. Si leéis en ese capítulo 2, versículo 19, nos dice que hubo varios enemigos que se oponían a que Jerusalén levantara sus muros alrededor de la ciudad y del templo. No sabemos qué es lo que ha pasado, que ahora volvemos otra vez a encontrarnos, pero ha cambiado algo, porque resulta que aquel que Nehemías le hizo frente tan claramente, este sacerdote le ha preparado un lugar, una acomodación, unas habitaciones en el mismo atrio del templo. Nehemías había dicho, esta parte va a ser dedicada a recoger los frutos para pagar a los levitas, los sirvientes del templo, a los cantores, etc. La gente traía sus diezmos y ofrendas de aceite, el pan, etc., el grano, y lo guardaban allí. Y ahora viene este Eliasib y cambia todas las cosas. Parece ser que Eliasib ha emparentado con este hombre pagano o semipagano. En un principio quería ofrecerse a trabajar, Nehemías ha visto la trampa que había detrás y ha dicho no. Y ahora viene Eliasib y dice, bueno, pues vamos a intentar contentar a nuestros opositores e incluso haciéndole un aposento en el mismo lugar que tendría que estar limpio de todo paganismo, de toda falsedad. Había emparentado y por tanto había comprometido la obra del Señor. Fijaros lo que nos dice el versículo 7. Dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Lo que nos está diciendo Nehemías es que Eliasib estaba haciendo las cosas en consideración a Tobías, no en consideración de la obra del Señor. Este cambio es radical y podría haber sido dramático para todo el pueblo de Israel. Así que, versículo 8, nos dice que cuando había entendido Nehemías lo que estaba ocurriendo, volvió enseguida pidiendo permiso otra vez para volver a Jerusalén y dice, me dolió en gran manera. Así que cuando llegó, enseguida cogió toda la cámara, todos los utensilios, todos los muebles que podría tener Tobías en aquel aposento que se le había preparado y los arroja fuera. Y reprende duramente a los oficiales por haber abandonado la casa, nos dice el versículo 11, la casa del Señor. Todo el lenguaje este es importante porque nos dice que Eliasib ha tenido consideración de aquel hombre
importante. Tobías era el gobernador de otras de las provincias alrededor de Jerusalén o de Judá. Y a la misma vez que había cambiado todo lo que eran aquellas cámaras para los alimentos o los utensilios que tendrían que ser para el servicio del templo, había hecho un lugar, un aposento a este hombre pagano. Estaban más interesados en las cosas políticas, sociales, económicas, que en la casa de Dios. Y nos dice enseguida que Nehemías se enfadó y enfureció y llamó la atención, exhortó, porque habían tenido más consideración en las cosas de fuera y en los políticos y considerar que eran enemigos, y habían abandonado, versículo 11, la casa de Dios. Así que otra vez hace un recorrido por toda Judá para volver a traer los diezmos a la casa de Dios. Y versículo 13, importante también en aquel momento y para nosotros. Y puse por mayordomos de ellos a ciertas personas. ¿Por qué? Porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Así que cuando ve toda aquella situación, Nehemías, a la vuelta del tiempo que había estado fuera de la zona o del país, empieza a arreglar las cosas, empieza a reestructurarlo otra vez, y ahora sí pone mayordomos en aquellos que eran tenidos por fieles. No tanto los que tuvieran que tener conocimientos o capacidades o conexiones políticas importantes o riqueza, sino aquellos que iban a ser fieles y eran considerados fieles. Y termina nuestra porción que hemos leído como la costumbre que tiene Nehemías constantemente a lo largo de todo el libro y en los capítulos en particular que hemos leído, con una oración. Así que se acerca al Señor y dice, ayúdame, pide ayuda para todo lo que está ocurriendo y todo lo que Él tiene que hacer, y pide que no se borre todo el trabajo de la obra que se ha hecho. Bien, este es el resumen, esta es la manera de que podamos entender todo aquello que estaba ocurriendo. Ahora nosotros volvemos a hacer lectura de todo este contexto en nuestra propia situación, porque hemos dicho en más de una ocasión que la obra del Señor continúa y que podemos proyectar todo aquello que ocurría en Jerusalén en ese momento con los principios básicos, fundamentales, en la obra del Señor en nuestro tiempo y en el lugar en donde nosotros nos encontramos. Así que en esta misma historia tenemos varias lecciones importantes que aprender, meditar en ellas y aplicar en nuestra propia vida. Claro está, ya hemos señalado en alguna ocasión que nuestra preocupación no son los muros, no es el edificio. Y igual que allí decíamos, el muro que se ha levantado en aquellos pocos días era algo significativo que daba identidad al pueblo de Dios alrededor del templo donde se hacían los sacrificios que apuntaban hacia el Señor Jesucristo. Nosotros ahora, según Pablo, por ejemplo, nos dice en 2 Corintios 6, uno de los ejemplos, es que ahora nosotros somos iglesia viva. Somos el pueblo de Dios, no ya en edificio, sino en personas. Y esto es lo que nosotros deberemos de tener en mente a la hora de aplicar estos principios para nosotros mismos hoy. No estamos trabajando en un muro de piedra, sino que tú y yo, los que decís ser creyentes, somos la casa de Dios. Pero podréis dar cuenta que lo que estaba ocurriendo, los peligros o las necesidades de cosas que habría que hacer en aquel tiempo son igual de fundamentales y de importantes para nosotros. Así que nuestra primera alerta, nuestro primer aviso en este día. Fijaros bien algo que debe de ser considerado todo el tiempo. Un buen comienzo no garantiza que el resto del camino sea bueno o fácil, y mucho menos el final. Justo en el capítulo anterior veíamos el inmenso gozo del pueblo de Dios en aquel momento que han levantado el muro y lo han presentado delante de Dios
han traído la bendición y se llenan de gozo de poder verlo. El pueblo se reúne a través de la palabra, la leen, se gozan, el pueblo hace promesas, hace un pacto con el Señor, se comprometen a seguir adelante. Todo parece bien cuando Nehemías se marcha, pero poco a poco otra vez vuelven a su vieja naturaleza. Es algo que tú y yo tendremos que considerar, no solamente a nivel individual, sino también como iglesia, de una manera muy particular. Podremos haber tenido buenos comienzos, pero si nos relajamos o olvidamos ciertos principios, o ponemos nuestros ojos en otros horizontes que no sean los bíblicos o adecuados, seguramente caeremos en la misma declinación y daño que podríamos ver en el pueblo de Israel. El buen comienzo con tu conversión, el buen comienzo con tu bautismo, el buen comienzo con añadirte a una iglesia, el buen comienzo en los proyectos que tengas, no garantizan que el día de mañana sea fácil o bueno. Y por supuesto no garantiza lo que tenemos por delante. Damos gracias al Señor, que siempre tendremos que recordar que nuestra salvación es firme y segura. Estamos en las manos de Dios y ni nada ni nadie nos podrá apartar de Él. Pero la Escritura nos avisa una y otra vez que debemos de perseverar. Por ejemplo, si leéis en el Evangelio de Mateo, Evangelio según Mateo, en el capítulo 10, de otros muchos versículos que nos trae las Escrituras. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Fijaros que dice que por causa de Cristo serán perseguidos, tendrán dificultades porque son creyentes. Pero le dice, bueno, ser creyente no garantiza cosas a lo largo de tu vida cristiana o la facilidad de la situación, sino que el que persevere hasta el fin será salvo. En el capítulo 24, versículo 13, lo vuelve a hablar y constantemente podemos ver en las Escrituras el término, el Nuevo Testamento, velad, vigilar, estar atentos. Mirar, vosotros habéis sido atraídos y habéis entrado en el reino de los cielos gratuitamente y sin hacer nada. De pronto, en medio de vuestra oscuridad, el Evangelio os ha sido presentado. Ya estáis formando parte de la casa de Dios. Y os gozáis por la salvación y las promesas acerca del cielo. Pero ahora os dice que en esta vida cristiana tenéis que perseverar, tenéis que velar, tenéis que estar constantes. La vida cristiana no es hoy. La vida cristiana es hoy, es mañana y después de mañana. Y tenéis que estar vigilando qué es lo que está ocurriendo. No penséis que porque proveáis para el día de hoy en las cosas espirituales, está garantizado lo que pueda venir mañana. Si te relajas, el enemigo que está al acecho vendrá y hará todo el daño posible en tu vida y en la vida de la iglesia o en la casa de Dios. Podemos ver que el peligro puede estar rondando, la tentación está siempre presente alrededor nuestra y tenemos que estar en vela y vigilando. No debéis de depender de nadie, sea hombre, por muy importante que sea o muy grande que sea el liderazgo. No dependáis de nadie, sino del Señor mismo. Y buscarlo todos los días de vuestra vida. Los hombres y mujeres fallan. El único que es firme y seguro es el Señor. Pero a la misma vez que recordáis que no dependéis de un liderazgo o no dependéis de una persona importante o los dones que alguien pueda tener, como el caso de Nehemías, el Señor provee para vosotros. Pero aún así sois vosotros los que tenéis que estar alerta y vigilantes. Así que un buen comienzo no garantiza lo que vaya a venir de delante en el futuro, en los días venideros. ¿Dónde estáis ahora?
¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Qué es lo que pensáis que va a ocurrir mañana? Tenemos que trabajar para que el presente sea digno a los ojos del Señor, pero dejar el fundamento adecuado para cuando vengan las nuevas generaciones. Que los niños, los jóvenes que ahora están en la escuela dominical o se están preparando o están conociendo al Señor, encuentre facilidad del camino. Pero orar al Señor que provea todo lo necesario por lo que haya de ocurrir mañana. Qué triste es el poder ver que en unas solas líneas de este libro el pueblo se regocija y hace promesas y pacto al Señor, y en las líneas siguientes podemos ver esta acusación de que habéis abandonado la casa de Dios. Lo siguiente que tenemos que aprender de esta historia es que el peligro y el daño pueden aparecer cuando y donde menos lo esperas. Uno podría estar pensando, bueno, seguramente ahora van a venir otra vez los enemigos y nos van a hacer frente, van a intentar derribar los muros, van a intentar destruir la obra del Señor y hay que estar preparado. No, en este caso es todo muy diferente. Ahora lo que nos dice es que uno de los líderes, el sacerdote que estaba a cargo de la casa de Dios, ha empezado a poner sus ojos en pactos y convenios con el resto del mundo pagano. Tratos y favores. El peligro no viene de fuera, sino que el peligro viene de dentro, donde menos estaba esperando. Por eso es que nos dice Nehemías que se duele inmensamente cuando descubre que aquel que ha sido puesto en esa responsabilidad está trayendo tanto daño ahora o está trayendo peligro a la obra del Señor. Fijaros aquí cómo nos lo describe. En este Tobías que ha emparentado y se le ha preparado un lugar al gobernador de la otra provincia para que se siente cómodo. Los tratos de favores y los compromisos con las cosas del mundo, el intento de agradar a los hombres para buscar sus favores, lo que hace es traer mancha, daño y hacer grietas en la obra del Señor. Y esto nos ocurre hoy en día de la misma forma. Podemos empezar a sentir el afecto del mundo, el que el mundo se sienta cómodo en nuestros atrios, a poder presentarle a nuestros políticos, gobernantes y poderes económicos que se encuentren satisfechos y contentos con nosotros, cuando en realidad lo que estamos haciendo es traer un daño a la obra del Señor. La Escritura en el Nuevo Testamento nos avisa muchas veces de que tengamos cuidado de no agradar a los hombres si esto ofende a Dios. No está diciendo que vayamos en contra de nuestros sistemas, de la economía, o que nos convirtamos en rebeldes del sistema en el que estamos viviendo. Pero cuidado de no mezclar la obra de Dios con el mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios y nos hemos convertido en la casa y el templo de Dios. Y tenemos que ser muy diferentes a lo que es en el mundo. Es verdad que salimos de aquí y nos tenemos que mezclar con nuestros vecinos y compañeros de trabajo y los asuntos y sistemas de la sociedad en la que nos volvemos. Pero recordar siempre la diferencia, la distinción que tiene que haber en ser pueblo de Dios y lo que es ser el mundo. Y si queremos traer al el mundo al pueblo de Dios, lo que estamos trayendo es un grave peligro. Aparte de agradar a los hombres y el peligro que esto implica, que nos advierte la Escritura, cuidado con los líderes, cuidado con los responsables. Fijaros que aquí el peligro viene con el mismo Eliasib, el sacerdote. Claro, esto me lo estoy diciendo yo a mí mismo y me estoy poniendo delante de vosotros. Y os estoy diciendo que me vigiléis, que está bien que oréis por mí, que necesito vuestras oraciones y vuestra ayuda.
pero cuidado conmigo, porque yo soy carnal o hombre como cualquiera de vosotros. Y si en alguna ocasión tendréis que poner a otros líderes en mi lugar o conmigo, cuidado con lo que hacemos. Porque fijaros bien, el daño que estaba viniendo a Jerusalén no era de la gente en particular, sino que era del sacerdote. Y lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día no es tanto el problema, la dejadez, el abandono, la vida superficial de algunos de los creyentes, sino de los líderes. El daño que está sufriendo la iglesia hoy, la iglesia evangélica a lo largo del mundo, es el abandono, la dejadez de sus responsables. Nos encontramos hoy en día con personas que tienen una capacidad, un carisma a la hora de hablar extraordinario. Y enseguida, porque hablan muy bien y tienen una presencia, los ponemos en los lugares de autoridad. Pero hay infidelidad en sus matrimonios, hay corrupción en sus bolsillos, hay ojos lascivos y no debemos de permitir estas cosas. Los que estamos buscando aquí, para ponerlos con autoridad, no son profesionales al nivel del mundo, sino aquellos, como vamos a ver, según su espiritualidad. Esto lo vamos a encontrar en muchas ocasiones. Pablo nos habla de alguien muy curioso. Si leéis, por ejemplo, en el libro de los Colosenses, en la carta a los Colosenses, sale un personaje importante con Lucas que se llama Dimas. Dimas era un hombre compañero de Pablo en las dificultades. Colosenses 4:14 nos dice de lo bueno que era poder tenerlo, pero cuando nosotros pasamos en el tiempo y miramos una de las últimas cartas que escribió Pablo, segunda de Timoteo, dice, bueno, de Lucas, que sigue estando allí presente y es su compañero y le ayuda, pero Dimas me ha abandonado porque ha preferido otras cosas. Cuidado con aquellos que ponéis delante de vosotros, que os tienen que administrar y que os tienen que dirigir. Cuidado con vosotros mismos. ¿En qué es lo que estáis diciendo hoy? Y si estáis haciendo el pacto y la promesa para decirlo mañana y después de mañana, y a lo largo de todas vuestras vidas. Pero el peligro puede venir incluso de aquellos en donde un tiempo pusimos nuestra gran confianza. Terribles cosas hemos oído y vamos a seguir oyendo de los Dimas de hoy en día. Que el Señor tenga misericordia de su obra con los obreros. Otro de los graves problemas que encontramos en ese momento y que encontramos en nuestra sociedad y en nuestra cultura y para nuestra iglesia es el sincretismo. El sincretismo espiritual y la cultura. El pensamiento hoy en día, que queremos actualizarlo tanto que adulteramos el mensaje. Está bien que nuestro mensaje se adapte a las circunstancias y el tiempo que estamos viviendo. Si tuviéramos que vestir como se vestían en tiempo de Pablo, pues seguramente os reiríais. Si tuviéramos que utilizar ejemplos y circunstancias de aquella época, nos convertiríamos en una secta medieval o antigua. Por supuesto que no estamos diciendo esto. Pero tenemos que tener cuidado de no cambiar tanto el mensaje y el contexto evangélico para que el mundo se sienta entendido, adaptado, comprendido. No podemos hacer sincretismo espiritual. No podemos mezclar las cosas que son de Dios con las cosas del mundo. Tenemos que hacer una diferencia. La cultura que estamos viviendo hoy y todo lo que tenga que ver con cultura de arte o con la manera de vestir o nuestros comportamientos y moral chocan de frente con las Escrituras. Y no podemos decir que porque ahora se lleve cierta relación sexual o ciertas actitudes, tienen que ser aceptables o tendremos que cambiar o suavizar el lenguaje de las Escrituras, ni mucho menos. Y el que podamos ver que ahora las cosas funcionan con dinero, en las cosas del Señor no funcionan con dinero. Podríamos estar escuchando, por ejemplo, aquellas palabras del Señor de una pobre viuda que dio todo lo que tenía. ¿Sabéis qué el Señor puede hacer con 2 pequeñas monedas
mucho más que lo que el mundo da con sus obras. Nosotros no buscamos las obras del mundo, sino la presencia del Señor. Cuidado con pensar que nuestra capacidad de ganar al mundo es por la riqueza o por las cuentas bancarias. El sincretismo puede entrar y puede afectarnos de tal forma que pongamos nuestra confianza en cosas materiales en lugar de poner nuestra confianza en el plan de Dios o en la palabra de Dios. El pensamiento y la religión, de mezclar nuestras ideas. La cantidad de barbaridades que tenemos que estar escuchando en Internet acerca del Evangelio y de los nuevos evangelistas y nuevas ideas que están entrando. La basura de libros que nos están llegando mezclando todas las cosas. Tenemos que estar alertas. El Evangelio tiene que estar limpio de todo aquello que viene del mundo y no buscar la atracción de otros que puedan buscar. El Evangelio tiene que alumbrar por sí mismo y no con las luces de neón que el mundo nos quiera presentar. Así que, cuidado, porque el peligro puede venir en cualquier momento y de cualquier forma que no estemos preparados. La obra del Señor tiene que ser constante cada día hasta el final. Nunca vamos a dejar de luchar porque nunca va a dejar el enemigo de intentar dañarnos. El peligro y el daño, cuando y menos lo esperemos, puede entrar por nuestros líderes o por nuestras relaciones con el mundo o por perder nuestras perspectivas de las cosas importantes y espirituales que nos diferencian del resto de la sociedad. Pero fijaros otra vez en como hemos leído en el versículo 13. Porque eran tenidos por fieles. Lo que nos está diciendo aquí son dos cosas. A la hora de dirigir la obra del Señor, en este caso era la casa de Dios, el templo y todas las actividades que Nehemías había establecido ya para el pueblo de Dios. Dos cosas. Primero, que sean fieles. Fieles al Señor, fieles a la Escritura, fieles a los principios. Mirar que si tenemos que traer a alguien y reconocer lo que hay a nuestro alrededor, no son las habilidades humanas, no son los talentos naturales que algunos podáis tener, sino si son fieles a la causa del Señor y son fieles a la palabra del Señor. Dignos de confianza, porque en segundo lugar nos dice que deben de ser reconocidos. No es únicamente que tú seas fiel, sino que se vea. No solamente hay que serlo, sino que hay que parecerlo. Nos dice aquí que ahora Nehemías quiere escoger a estos nombres o estas personas que se han nombrado, no solamente porque son fieles, sino porque son reconocidos en la comunidad como personas fieles. Y para que uno sea reconocido, tiene que ejercerlo. A veces podemos caer en el peligro de decir, si yo tuviera la oportunidad, entonces actuaría de cierta manera. Pero la Escritura no trabaja así. La Escritura no coge a personas y los pone en lugar para que luego empiecen a funcionar. Lo que nos dice es que los dones se van ejerciendo, se van actuando, se van viendo y cuando se ven, se reconocen. No estamos aquí buscando a alguien para darle un trabajo y que después aprenda en la escuela de la vida. Pablo tiene que avisar claramente a Timoteo y también a Tito de que no se buscan neófitos. Lo que se está buscando es aquel que ya está viviendo su fidelidad y su compromiso con las cosas del Señor y la gente lo ve. Quizá alguno pueda estar pensando, hombre, a mí me vendría muy bien, yo quisiera ponerme en esta posición, pastor, misionero, evangelista, etc. Yo creo que esta no es la manera correcta, aun cuando algunas veces pueda funcionar, sino que lo que nos está diciendo aquí, nos está diciendo Nehemías y nos dice la Escritura, es que la gente vendrá y dirá, oye, ¿te has dado cuenta de esta persona y de sus dones y de sus capacidades? Y la congregación empieza a reconocer la fidelidad de cada uno y entonces empieza a reclamar la posición, el lugar
que le pueda venir bien. Dignos de confianza. Yo voy a pediros una y otra vez que seáis hombres de lectura, a los hombres de lectura de la Biblia. Os voy a pedir que seáis hombres de oración y que haya oración en vuestras vidas, en vuestra intimidad. Pero voy a pedir que seáis hombres delante de la congregación, que la gente lo vea. No me vale, no nos vale, no necesitamos únicamente personas que oren en sus casas, sino que lideren en las circunstancias con oración. No es únicamente que sean temerosos de Dios en la intimidad. Necesitamos hombres temerosos de Dios en público. Necesitamos que los hombres sean vistos como los varones adecuados para el liderazgo. No es únicamente que digáis, yo tengo esto, pero lo tengo guardado en mi caja de tesoros. Tenemos que sacar nuestros dones y aquello que el Señor nos ha regalado en la conversión y ponerlo a trabajar hasta el punto que los demás lo vean. Y de la misma forma que estoy hablando a los varones, a los hombres, lo digo para todos, también para las mujeres. No es únicamente que seáis, sino que obréis de tal manera que afectéis a la iglesia, a la obra del Señor, hasta que la iglesia tenga que reconocerlo. Necesitamos personas fieles a la palabra de Dios, no capacitados según el mundo, sino según el corazón de Dios. Más que esto, cuán importante es que reconozcamos, recordemos, mantengamos nuestro compromiso con el Señor. Hemos leído en el capítulo 10, si recordáis, en el capítulo 10, versículo 39. Fijaros cómo termina el capítulo y el versículo. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y ahora, en este capítulo 13, versículo 11. Y entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Qué ha pasado en este periodo de tiempo? Algunos dicen que fueron algunos años. ¿Cómo es posible que hubiera un clamor común y sobre todo de los líderes, no abandonaremos la casa del Señor? Y que ahora tenga que venir Nehemías y decirles, acusarles, señalarles, habéis abandonado la casa del Señor. Dejadme que os hable con toda claridad. Mirar, no todos los que estáis aquí vais a perseverar hasta el final. Tristemente nuestra historia nos enseña que entre nosotros habrá Dimas. Gente que han empezado y que han abandonado. Gente que en tiempo de fervor y de ánimo han hecho promesas al Señor. Te seguiré donde quieras que vayas y haré las cosas que tú me quieras requerir o demandar. Y ha pasado el tiempo. ¿Y dónde están? ¿Qué fue de ellos? ¿Qué ha ocurrido? Pablo nos tiene que advertir que algunos han vuelto al mundo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, nos dice en cierto lugar. Advertir vuestro propio corazón. Tener el valor de reconocer vuestras debilidades y flaquezas. Ayudaros a que no solamente os tengáis gozo en el Señor hoy, sino que reservéis gozo para mañana y para el resto de vuestras vidas. El compromiso con el Señor no es hoy, es siempre. Si tú estás viniendo a la iglesia porque estás buscando una necesidad, cumplir ciertas cosas delante del Señor para ver si el Señor te premia y te da un trabajo, una salud, una situación más favorable en tu vida, cuando esto lo tengas desapareces. Si lo que estás buscando es la gloria y la honra del Señor, por encima de todas las cosas, de tu propia familia y de tu propia existencia, verás que tienes que buscar la gloria del Señor ahora que las cosas te van bien y mañana cuando las cosas sean difíciles, para que estés listo para el futuro, para el final de tus días.
Recuerda tu compromiso. Si has dicho sí al Señor, ya no eres tú, ya no te perteneces a ti mismo, perteneces al Señor. Y el resto de tu existencia es para el Señor. Y tienes que proveer para el día de hoy y tienes que proveer para el último día de tu vida. Advierte bien, que no es únicamente lo que estamos diciendo aquí, es que tú vayas a caer en las cosas del mundo. Desgraciadamente alguno va a ocurrir. Algunos que empezaron bien su carrera terminarán volviéndose al mundo. Pero el peligro que nos está hablando aquí con este sacerdote Eliasib no es que fuera al mundo, sino que intentó traer el mundo consigo. Y lo que muchas veces pensamos es, ¿por qué yo como creyente tengo que tener estas complicaciones y estos temas? ¿No será que yo puedo suavizar mi relación con el Señor, que yo puedo traer ciertas cosas aquí, me puedo acomodar con aquello otro? Y de que poco a poco queramos traer las cosas del mundo a la iglesia, dañando a la obra del Señor. Los dos peligros son reales. Los dos peligros existen. Y con los dos de ellos nosotros podemos ser instrumento. Vigila bien que tu compromiso, tu decir sí al Señor, sea firme y seguro, hoy y siempre. No pongas tus ojos en las cosas del mundo para volver allí, ni pongas tus ojos en las cosas del mundo para traerlo aquí. No lo queremos. Estamos dispuestos a aceptar cualquier pecador rendido, arrepentido, que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Pero todas tus alforjas mundanas las tienes que dejar fuera. Podemos remediar o arreglar aquello que es nuestra lucha constante cada día, pero no queremos, no necesitamos, tenemos que defendernos del atractivo y la seducción de la ramera de nuestra sociedad en la que nos encontramos. Debemos, cada uno de nosotros, ser firmes. Y tenemos que ser claros y tenemos que ser contundentes. Fijaros lo que está diciendo aquí Nehemías. En cuanto me enteré, me dolió. Así que tuve que ir otra vez a Jerusalén y coger todos los muebles del aposento de Tobías, todo aquello que representaba y significaba algo de Tobías, nuestro enemigo del mundo, por muy gobernador que fuera, y echarlo fuera. Y tuvo que reprender seriamente a aquellos líderes que habían permitido aquellas cosas. Y tuve otra vez que organizar las cosas como debían de hacerse. No podemos ir con suavidad, con medias tintas. Tenemos que ser firmes con las cosas. No estamos aquí tratando del color de nuestras paredes o de los adornos en nuestra ropa. Estamos hablando de la dignidad de la casa de Dios y del templo de Dios, que somos nosotros los creyentes. Y por tanto tenemos que buscar lo que es puro y lo que es limpio. Así que si es necesario, Pablo dice, cuidado conmigo si tengo que ir en medio de vosotros. Escribe en algunas de sus cartas. Conocéis mi voluntad o mi pensamiento y estoy en medio de vosotros en espíritu. Pero hay de vosotros si tengo que estar allí porque entonces seré duro. No podemos estar jugando con las cosas del Señor. No podemos dejar que los problemas se solucionen solo porque no se solucionan. Si abandonamos nuestra responsabilidad y nuestros principios, las telarañas y el polvo del mundo va a entrar otra vez y nos va a destruir. Así que la contundencia tiene que ser real. Nuestro Señor Jesucristo, el más pacífico y manso del que pudiéramos imaginar, se hizo látigos con las cuerdas y entró en el templo porque la casa de oración la había convertido en casa de ladrones. Empezó a golpear y a tirar las mesas. Y si el más manso que es ejemplo para nosotros, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo, cuánto más nosotros debemos de actuar con todo el adulterio espiritual, con todo lo que venga del mundo pecaminoso y dañe. No queremos las alabanzas del mundo. Lo que buscamos, sobre todas las cosas, es la alabanza de nuestro Dios. En medio de esta lucha y de esta perseverancia como casa, pueblo de Dios que debemos de tener, debemos de terminar como termina Nehemías en este pequeño pasaje, aun cuando sigue el capítulo. Versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio.
Mirar, en toda esta lucha fiera, terrible, que tenemos hoy, tendremos mañana y el resto de nuestras vidas, no estamos solos, tenemos la presencia del Espíritu. Pero a veces parece que lo hemos abandonado y dejado. A veces parece que no vemos la mano poderosa del Señor en nuestras vidas. Y lo que necesitamos constantemente es, como Nehemías, venir delante del Señor en oración. Si esta iglesia se tiene que mantener y tiene que perdurar para las futuras generaciones, no es porque estés tú, no es porque esté el liderazgo, sino porque está el Señor. Y por tanto lo que tenemos que hacer en primer lugar, como una tarea principal, como iglesia, es buscar la presencia del Señor. Estudia las Escrituras. Fundamenta tu fe en la palabra del Señor. Esfuérzate en extender el Evangelio a la gente. Habla con tus vecinos, tus compañeros, que todo el mundo sepa que aquí hay un pueblo de Dios. Proclama las Escrituras con toda tu fuerza y toda tu capacidad. Haz que todo el mundo sepa que hay salvación en el Señor Jesucristo. Que el Evangelio corra por las ondas, corra por todas partes, corra en la literatura. Pero no es suficiente con que nosotros estemos y hagamos. Necesitamos la oración. Necesitamos orar como pueblo. Necesitáis orar como individuos. Necesitáis orar por vosotros mismos. Necesitáis orar por vuestro pastor y por vuestros líderes. Necesitáis orar por la obra del Señor y por la iglesia. Y tenemos que caer. Si no caemos en oración como hace Nehemías, Señor, ten misericordia de mí, bendice la obra que yo estoy haciendo. No te apartes de todo lo que estamos haciendo. Acuérdate de mí y de la obra que se está haciendo en Israel. Mañana necesitamos nueva vida y nueva vitalidad. Y con todos y cada uno de los proyectos globales, la visión general que queremos llevar al mundo, necesitamos esfuerzos, dones, pero tenemos que orar. La mies es mucha y los obreros pocos. Orad a vuestro Padre que está en los cielos para que provea todo lo necesario. Podemos ver los conflictos y los problemas. Y claro que tenemos que tener el ingenio y la habilidad para tratar con nuestros gobernantes. Por supuesto que necesitamos obras como Puertas Abiertas para ayudar a nuestros hermanos perseguidos, o nuevos evangelizadores del mundo que aún no conoce el Evangelio, romper los muros del Islam en nuestra sociedad. Pero no es únicamente que vayamos con nuestro empuje, sino que vayamos con nuestras rodillas y que oremos al Señor, que tenga misericordia y que obre de manera extraordinaria. Tenemos que tener sana doctrina y tenemos que tener obediencia a las Escrituras, ser fieles a la Escritura. Pero yo rogaría, si eres miembro de la iglesia o creyente que te confiesas como tal, yo rogaría que haya oración en vuestras vidas y que oremos al Señor para que sea su misericordia la que mantiene, extiende esta obra hasta conquistar más corazones. Amén.